Bien, buenas noches. El día de hoy continuaremos con nuestra serie del libro de Salmos. Estamos, por la gracia de Dios, realizando estas series y ya estamos en el versículo 5. Hay días que no se están subiendo, otros sí. Espero que los que vean y sean creyentes puedan orar por mi salud. A veces tengo un poco de tensión, un malestar todavía que no supero y es por eso que tal vez no subo videos. No estoy subiendo videos para poder descansar un poco más y evitar un poco la tensión, ¿no? Y sea el Señor poniendo su mano sobre mí para sanidad en estos tiempos. Y espero también que estos videos sigan siendo de edificación para cada uno de ustedes. Bien, vamos a ver el día de hoy, como decía el versículo 5. Dice, a ver un momento, permítanme que... Ahora sí. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Muy bien, primero comencemos por ver cuántos verbos hay, ¿no? ¿Por qué queremos ver cuántos verbos hay? Porque los verbos nos van a determinar la cantidad de oraciones. Acuérdense de eso. Eso me lo dijo un profe en la universidad y gracias al Señor fui instruido por él. Él me dijo, de acuerdo a la cantidad de verbos que haya en tu texto, es que tú vas a definir la cantidad de oraciones. En este caso, tenemos solamente un verbo, el verbo levantarán. Y es un verbo de acción. Ya hemos dicho que hay tres tipos de verbo: acción, estado y existencia. Existencia, estado o acción, como deseen, ¿ya? Existencia se caracteriza por ser el verbo es, estado, está, y acción, todo lo que conlleve una acción determinada, es algo que ya conocemos. Bien, entonces, ¿cuántos verbos hay? Desde la mayúscula hasta el punto final hay un solo verbo. Ese solo verbo es levantarán. Correcto, levantarán. Pero este verbo levantarán, ya hemos dicho, ¿no? Ya hemos dicho. Primero, hablemos del plano morfológico. Vamos a ir del plano morfológico al sintáctico ahora. En el plano morfológico diremos que levantarán es un verbo intransitivo. Un verbo intransitivo. ¿Qué significa que sea un verbo intransitivo? Presten atención. Un verbo intransitivo es aquel verbo que no necesita un complemento directo. Puede tener un significado completo. No necesita una palabra más que se le añada para que tenga sentido en la oración. Si está o no está lo demás, el verbo sigue teniendo sentido. Ese es un verbo intransitivo. Por decirlo así, por lo tanto, no se levantarán. Tranquilamente podríamos borrar lo demás, porque es un verbo intransitivo. No necesita los demás complementos para poder tener un sentido en la oración. Verbo intransitivo. Y por acá diremos, esto estamos hablando en el plano, acuérdense, el plano más bajo ahorita es el plano morfológico y el plano superior es el núcleo. ¿Pero el núcleo del quién? Núcleo del sintagma verbal. Núcleo verbal vamos a poner, para diferenciarle del otro núcleo. Color verde, plano sintáctico. Bien. Y hablando un poco de este verbo intransitivo, digamos algunas características. Dice levantarán. Levantarán. ¿En qué número está? ¿Singular o plural? Levantarán o levantará. Tenemos la desinencia N que determina la pluralidad, ¿no? Entonces es plural, pero no solamente es plural, sino que también podríamos decir, si hablamos de plural, tenemos tres plurales bien definidos. Nosotros, ustedes, vosotros, ellos, ellas. Nosotros levantarán, ustedes levantarán o ellos levantarán.
Aquí el que cae más adecuado es ellos, ¿no? Ellos levantarán. Ahora, pero hay un pequeño pronombre clítico, se, ¿no? Porque nosotros diríamos ellos se levantarán. Ellos se levantarán. Entonces vamos a hablar acá de la tercera persona y el plural. La tercera persona y el plural. Puede ser ustedes levantarán, ¿no? Y si hablamos de ustedes levantarán, ojo que no estoy diciendo eso, pero podría ser. Si es que decimos ustedes levantarán, es como que el Espíritu Santo dijera de la primera persona hacia la segunda, dijera, ustedes no se van a levantar. ¿A quién es que le dice? A los pecadores. En este caso, a los malos, ¿no? Ustedes malos no se van a levantar en el juicio. Y eso es lo maravilloso, porque puede haber una doble funcionalidad. Puede ser tercera persona o puede ser segunda persona. No puedo afirmar eso del todo. Me gustaría que sea así, que digamos que el Espíritu Santo dice, ustedes malos no se levantarán. No sabemos esas reglas gramaticales aún. Si es que en algún momento el Señor nos permite conocerlas, podremos llegar a decir que este verbo funciona también como un ustedes, ¿no? Y una primera persona, refiriéndose a una segunda, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo solamente con tercera. ¿Está bien? Tercera persona del plural. Y creo que hasta ahí nomás. Bien, levantarán. Pero, ¿quién es ellos, no? Ellos es el sujeto. Vamos a poner por acá, ellos. Y entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Otra cosa de la que me enseñaba este profe era, ponlo entre paréntesis porque no está todavía en la oración, no lo has ubicado. Vamos a ver ahora en la oración quién puede ser ellos. Pero hasta la primera coma porque es donde acaba la primera idea. Ellos puede ser por tanto no. Ellos pueden ser no, tampoco. Ellos pueden ser sí, tampoco. Ellos pueden ser los malos, ¿no? Sí puede ser, ¿no? Los malos son ellos, ¿no? Entonces, ellos los vamos a poner por acá, aquí también, entre paréntesis, para hacer referencia, ¿no? Y los malos, plano morfológico, vamos a hablar del plano morfológico. Los es un artículo, malos es un adjetivo sustantivado, ¿ya? Pero vamos a contarlo como sustantivo, no hay problema. Un sustantivo. Seguimos subiendo los planos. Plano sintáctico, modificador directo. Sustantivo es el núcleo. Seguimos subiendo, este es el sintagma nominal. ¿Ya? Ahí tenemos el sintagma nominal. Muy bien, ya tengo el sintagma nominal, tengo levantarán. Y, Emanuel, ¿cuál es el detalle entonces? Si tienes ya el sintagma nominal, todo lo que viene después a partir del verbo es complementos. Todo es complemento. ¿Está bien? Todo, hasta la coma ahorita. Incluso podríamos decir hasta ni, porque se cierran las oraciones, por así decirlo, no se cierran, sino que se cambian o se separan de ideas cuando llegan a una conjunción. Y el ni, recuerden que es una conjunción. Bien, entonces vamos a ver acá. Levantarán. Ellos, vamos a utilizar el se, que es un pronombre clítico. Estos pronombres, ¿saben qué? ¿Para qué sirven? Para dar un soporte al verbo,
¿no? Y este C hace referencia a los malos. Este C también es una tercera persona. Es una tercera persona. Ellos, ¿no? Y este se está refiriendo al de acá, a los malos. Se vuelve a repetir, ¿no? Pero eso tiene el lenguaje, la gramática española. Se vuelve a repetir. O se reitera nuevamente. Bien. Luego tenemos no. Pero antes de ese no, tenemos un por tanto. Ya tenemos un por tanto. Ese por tanto es importante conocerlo, porque ese por tanto es una, por así decirlo, es como una finalización. Es como decir, en conclusión, para terminar, para finalizar, ¿no? Recuerden, ese por tanto es, vamos a poner por acá, en conclusión. ¿Ya? En conclusión. ¿En conclusión qué? En conclusión, no se levantarán. En conclusión, haciendo el orden adecuado, en conclusión, los malos no se levantarán en un lugar. Ese lugar es un complemento circunstancial. Ese lugar es un complemento circunstancial. ¿Qué tipo de complemento circunstancial es este? Vamos a ver primero la parte morfológica. La parte morfológica nos indica que esto es una preposición. Eso es un artículo, el. Y juicio es un sustantivo. Todo este paquete hace referencia a un lugar. Los malos no se levantarán en un lugar. Si es un lugar, estamos hablando de un complemento circunstancial de lugar. Entonces, esto es un pronombre clítico. Este es si hablamos de acá, esto es un adverbio. Adverbio en el plano morfológico. Y si es adverbio, esto es un complemento circunstancial de negación. El C, ¿a quién se está refiriendo? El C se está refiriendo a, en este caso, los malos, ¿no? El C a veces toma la posición de objeto directo o de objeto indirecto. En esta ocasión, ¿qué posición ocupa? No ocupa objeto indirecto ni objeto directo. Simplemente diremos que es un pronombre clítico, un pronombre sin sonido. ¿Ya? No vamos a decir que es un complemento. ¿Ya? Solamente lo vamos a dejar ahí. Bien. Ahora sí. Esto ya está analizado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los malos no se... En conclusión, los malos, en un juicio, si tomamos la palabra juicio como una especie de juzgado, entonces diremos, ¿no? Los malos en ese lugar, en el juicio, no se van a levantar, no van a tener una decisión, ¿no? Y no estamos hablando de un juicio terrenal, ¿no? Porque los juicios terrenales son todos corruptos, ¿no? Aquí quiere decir la palabra del Señor un juicio futuro, en el juicio celestial. En el juicio celestial ningún malo podrá levantarse, porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. No tienen derecho a levantarse.
por lo tanto nunca se van a levantar. Entonces, ahí tenemos la interpretación al nivel morfosintáctico, ¿correcto? Podríamos hablar de unas palabras en nivel generativo, pero vamos a dejarlo ahí simplemente. Ahora vamos al otro tema, ni. Ni ya hemos dicho, a ver, ahí está, ni ya hemos dicho que es la unión de dos partes, ¿no? ¿Cuáles son esas dos partes? Esas dos partes son y no. Entonces, y los pecadores, ese es un y los pecadores no qué, no qué, no qué va a pasar con los pecadores. Como estamos con un verbo solamente, dice, y los pecadores en la congregación de los justos. Este ni va a incluir también al verbo, ¿no? De cierta manera lo va a incluir, ¿no? Porque está elíptico, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, vamos a hacer una marca, porque el ni, ¿saben qué? Si no tienes un verbo acá, va a trabajar directamente con el verbo principal de la oración. Y no se levantarán, así va a quedar, ¿no? Voy a utilizar el azul. Y no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. En la congregación. Uy, creo que me falta un poco el espacio. Un momento, por favor. Y no bien. Miren, leamos. Y no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Miren, llevan lo mismo, lleva la misma configuración, la primera y la segunda oración. Miren, no se, la misma configuración. Levantarán la misma configuración, pecadores, los malos, pero todo esto de acá, todo esto de acá, todo este paquete es, vamos a desarmarlo un momento, para que ustedes lo puedan entender. Artículo, no, perdón, preposición. Preposición, artículo, congregación, sustantivo, preposición, artículo, sustantivo.
Todo este paquete responde a un solo nombre. Complemento circunstancial del lugar. Desde acá hasta acá. ¿Ya? Parece complejo, pero es bastante sencillo. No se levantaron los pecadores en ese lugar. ¿Ya? Ahora, es algo que yo no me he dado cuenta anteriormente, pero que ahorita sí, gracias al Señor. Y es lo siguiente. Miren, hay dos espacios. La palabra del Señor nos está mostrando dos espacios. Ese es el primer espacio y ese es el segundo espacio. Si hablamos de los espacios que hay, en en toda nuestra existencia, miren, es solo una teoría, ¿ok? Es solo una teoría, no es algo que sea cierto. Es mi percepción, ¿ya? Ya, los dejo para que lo vean. ¿Sí se puede apreciar? Hay dos lugares. Un lugar es en el cielo o en la esfera celestial y otro es en la esfera terrenal. Uno nos habla del futuro y otro nos habla de lo que ocurre en la tierra en el presente. Es una simple teoría. No estoy diciendo que sea así, pero se presta el versículo para decir esto, ¿no? Los malos en el juicio, porque noten ustedes lo siguiente, y es algo que aún no he podido investigar todavía, no lo he realizado, no voy a mentir, pero que me he quedado con esa intriga. En el libro de Éxodo, no, perdón, Levítico, en el libro de Levítico, justo estaba viendo capítulo, a ver, esto es en vivo, así que perdón si es que no encuentro el verso en el mismo momento, ¿ya? Pero en el libro de Levítico se menciona lo siguiente. Hay una ofrenda de expiación. Una es por el pecado y otra es por otro tipo de falta, ¿correcto? Y son dos palabras, ¿no? Una es pecado. Bueno, si Dios lo permite, el día próximo estaré compartiéndole. Una dice pecador y otra es similar a pecador, pero no es pecador. Y lo mismo ocurre acá.
Lo mismo ocurre acá, y el Espíritu Santo no ha colocado las palabras como una reiteración simplemente, ¿no? Estamos hablando de los malos. A ver, y analicemos nuevamente el verso de Salmos. Los malos y los pecadores, ¿no? Los malos y los pecadores está siempre. No así los malos, ¿no? Que son como el tamo que arrebata el viento. Y ya pensar en esto es tremendo, ¿no? No así los pecadores que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, son los que mueren, ¿no? Y hablando de los que mueren, los malos, diremos que los malos en el día del juicio ellos no se levantarán. Mientras que en el presente los pecadores que no se han arrepentido ya no van a levantarse en la congregación de los justos. Es muy interesante pensar, incluso ahorita un poco más, con la ayuda del Señor, del hecho de, ojo, no es algo que esté analizando mucho con un diccionario o algo así, sino cuando una persona es mala. Para el Señor, cuando deja de existir, ¿hasta qué punto fue pecador? Fue pecador, él es pecador todo el tiempo que tiene de su vida, ya cuando muere, es malo. O sea, es como que dijera, ¿no? Ya se quedó con esa consigna, el malo, ¿no? ¿Por qué el malo? Porque durante su vida de pecador no se arrepintió. Y en cambio, en contraste al justo, el Hijo de Dios es justificado por medio de la obra de Jesucristo. Y el justo va a ser justo aquí y en la eternidad. Vamos a ser justificados, bueno, somos justificados y ese nombre se queda mientras estemos aquí y estemos en la eternidad. Justificados, justos por los méritos de Cristo. Qué precioso tener ese apelativo. Y qué precioso ver esto, si es que fuera así. ¿Se imaginan? Sería algo extraordinario. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Voy a nuevamente creo que por este lado. Cielo y tierra. Cosas que ocurren en el cielo y en la tierra. El futuro en el juicio y lo que hablamos aquí en la congregación, en una reunión de justos. Bien, vamos a terminar hasta acá y agradecerle al Señor por este tiempo. Bien, si el Señor lo permite, nos vemos en una próxima, analizando el verso 6 y el último del capítulo 1. Gracias, Señor. Ya hemos acabado con el capítulo 1. Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga.